¿Qué saben de las sociedades secretas? Eh, Hay muchas sociedades secretas, también hemos hablado de ese tema por acá bastante, entonces me parece, con respecto a ese punto al menos es bastante general. La pregunta, sabemos que son grupos que trabajan con diferentes metas. Muchos de esos grupos, muchos de esas sociedades secretas tienen la misma meta, que es establecer un nuevo orden mundial. Y em, de esas sociedades secretas de las que más hablamos por acá es la masonería, por ejemplo, que es como la principal que ha usado el Illuminati hasta hoy en día para llegar a establecer ese nuevo orden mundial. Y la religión que quieren establecer como la de ese orden mundial que menciono es la religión luciferiana. Además, quieren poner un solo ejército, una sola moneda, como acabo de decir, una sola religión. Y como ya hemos hablado, también como lo vemos en la escritura y como lo hemos hablado por otras fuentes, como por lo que ha salido de los Rockefeller, que quieren poner un chip a cada habitante del mundo para poder saber absolutamente todo de ellos y poder controlar cada movimiento como si fuesen básicamente animales. Entonces, eso en un muy gran resumen de lo que tiene que ver con sociedades secretas. Después dice de los proyectos Monarch, MK Ultra. Eh, Monarch normalmente es mencionado este proyecto cuando, bueno, y lo digo, me imagino, tal vez ha visto algún video o algo así por ahí, se menciona en relación con celebridades que aparecen comúnmente usando símbolos o ropa, dibujos, cosas así, en las que aparece una mariposa, monarca, y tiene que ver con un proceso por el que pasan para llegar a tener un programa mental básicamente para ser controlados. Es parte de los programas de MK Ultra, MK Ultra siendo en sí el principal proyecto que tenía el gobierno de los Estados Unidos para buscar, ¿verdad? Como obviamente lo ponen hoy en día, eh, lograr controlar las mentes de las personas según lo que hoy en día dicen. Eso fue algo del pasado, ya no se usa, pero como hemos visto hay mucha evidencia, eh, o sea, y digo visto porque se nota en Hollywood, en lo que es la música, en otro montón de cosas, todos los símbolos que usan, los mensajes que dan a través de películas, programas de televisión, todas esas cosas, son símbolos que están conectados con estos programas y que activan cosas en la mente de estas personas específicamente, y que ellos al mismo tiempo también quieren ir pues metiendo o programando en las mentes de todos los televidentes. eh, y de hecho esa es una de las razones por las que llamamos eh, realidad de hip hop un desprograma, porque la idea es desprogramar de todo eso. Entonces, normalmente en estas celebridades, repito, Hollywood o de la música, es común ver, obviamente principalmente a las mujeres, aunque hoy en día ya no es tan extraño verlo también en los hombres, diferentes símbolos, y entre esos se ve la mariposa. Y lo usan por el hecho de que les meten en la cabeza a ellos que el proceso por el que pasan, por el que los hacen pasar, en el cual en la mayoría de los casos tienen que pasar por cosas traumáticas, les hacen pensar que los están convirtiendo en algo nuevo, en algo como que los están haciendo pasar de hombres a ser dioses, según la idea que les meten en el Illuminati básicamente, puesto que ellos se consideran los iluminados. Entonces lo representan a través del proceso que pasa una oruga cuando se convierte en una mariposa. Entonces por eso le llaman el monarch, además de que dicen, según algunos libros, que estas personas cuando pasan por eso, o los traumas que los hacen pasar, y entre esos traumas
son a veces cosas sexuales, o que vean cosas muy violentas, o mucho dolor, o cosas con electricidad. Hay momentos en los que llegan a básicamente disvariar y sienten que se salen del cuerpo, y la forma en que dicen sentir que salen del cuerpo es como si fuera como una mariposa vuela. De ahí también donde, bueno, hay un montón de películas que básicamente se usaban para eso, o también hablan de eso, como lo que vemos en Alicia en el País de las Maravillas. Es una de esas que está muy conectada con todo eso, al otro mundo al que los llevan para terminar programándolos en este mundo. Entonces, eso que acabo de decir se conecta con lo que decía después. Dice, ¿para qué la diferente personalidad? Estos traumas, y parte de la forma en que llegan a controlar a estas personas, es creando diferentes personalidades. Entonces, una de las formas en que se puede explicar cómo es que crean diferentes personalidades en ellos es que, por decirlo de alguna manera, cada trauma llega a formar como una especie de muro en la mente para bloquear ese trauma. Entonces, a través de varios traumas pueden llegar a ser varios muros, y eventualmente llegar a encerrar una sección de la mente en la cual puedan poner una personalidad específica. Entonces, al crear muchos cuartos en la mente, pueden llegar a tener muchas personalidades, y espiritualmente hablando, esas personalidades en realidad son demonios que llegan a ocupar espacios en el cuerpo, en la mente, y cuando esa personalidad nueva o ese demonio llega a tomar el control, es como si pasara al frente de la mente, al menos así lo explican algunos, y la personalidad verdadera o la persona en sí pasa a un segundo plano, y en ese segundo plano es como Alicia en el País de las Maravillas, es como otro mundo. Obviamente no es necesariamente una maravilla, es simplemente otra cosa. No están en esta realidad, puesto que cuando vuelven en sí tienen que preguntar, o a veces estas personas que sufren desorden de personalidad tienen que escribir, tienen como un diario y escriben constantemente para saber dónde estuvo el cuerpo mientras la mente estaba en otro lado. Y hay personas que tienen una personalidad que básicamente actúa súper promiscua, y digamos, había visto uno de una señora en particular que tenía ese problema, y cuando cambiaba de personalidad invitaba a cualquier hombre a la casa y tenía sexo con él, y después ella se levantaba y se daba cuenta de lo que había hecho esta otra personalidad, y después cambiaba y era un niño como de 3 años, se comportaba, hablaba como un niño, y a estas personas los ponen a dibujarse a sí mismos, a hacer autorretratos cuando están en las diferentes personalidades, y es sorprendente ver que ellos se ven completamente diferentes de lo que son. O sea, dibujan un niño, dibujan una muchacha siendo una señora, cosas así. Entonces, es una cuestión bastante seria, y repito, tiene un trasfondo espiritual. Claramente estos del Illuminati lo saben, pero cuando toda esta información ha salido como de una manera más de científicos y así. Entonces, por eso lo ponen como personalidades que forman en estas diferentes personas, valga la redundancia. Y aquí preguntan, ¿para qué las diferentes personalidades? Hay muchas razones. En algunos casos, por ejemplo, Sasha Fierce es una de las personalidades, o la personalidad principal de Beyoncé. Beyoncé ha dicho en algunas entrevistas que Sasha Fierce canta mejor que ella no puede cantar como Sasha Fierce. Entonces Beyoncé reconoce que su otra personalidad, que una vez sintió que él entró antes de un concierto cuando levantó sus brazos, ella dice que la otra personalidad de ella canta mejor que ella. Entonces, en algunos casos tienen algún talento, o mejoran ese talento de la persona que ha vendido su alma para eso mismo, para recibir un talento o para recibir fama y todo lo demás, y esa fama viene con otras cosas, como posesiones.
Entonces, eso en el caso de Beyoncé, pero hay otro montón de cantantes, de artistas que dicen algo similar. Y esto va décadas atrás, desde guitarristas famosísimos que hicieron tratos con el diablo y después empezaron a tocar de una manera que nunca habían podido hacerlo, ni siquiera soñado, y eso es porque algo entró y les dio ese talento. Entonces, otra forma en la que usan esto de las diferentes personalidades es en agencias, por ejemplo, muy secretas, estilo esto que nos dicen, ¿verdad? O lo que pintan de la CIA y otras cosas así. Pero obviamente, bueno, digo obviamente por lo que estoy por mencionar, un poco más secretas. Se habla de que hay personas que tienen una información, un conocimiento X tan grande en algún campo que ellos necesitan usarlo, entonces los hacen pasar por unos procesos específicos como estos que acabo de mencionar de MK Ultra para que tengan diferentes personalidades y ellos poder controlar una personalidad. Entonces, cuando ellos van a casa, cambian a la personalidad de la familia, la personalidad de siempre básicamente, pero cuando van al trabajo, al entrar a trabajar o aún antes de trabajar, se activa la otra personalidad, entonces la persona verdadera, por decirlo así, no sabe en realidad en qué trabaja, no sabe qué es lo que está haciendo para el gobierno, y así el mismo gobierno se mantiene esos secretos. Y hay otras formas como también, pero eso yo creo que ya se va un poco de lado, pero había oído una historia en la que a un hombre, él le habían dicho que hiciera un trabajo para el gobierno, él no quería hacerlo, y un día despertó con un parche, él lo describía como un parche anaranjado, con un líquido anaranjado pegado al pecho, y el gobierno le dijo que necesitaba eso y necesitaba un cambio, no sé si era cada semana, cada día, algo así, pero la cuestión es que necesitaba un cambio constante para poder seguir viviendo y solo ellos se lo podían dar. Entonces esa era una forma en que lo mantenían a él trabajando en algo que él no quería hacer. Pero repito, por otro lado he escuchado de personas que salieron de esa esclavitud mental en la que los tenían y han dicho todo lo que hacen. Por otro lado, hay un libro, y ya voy a ir cerrando con esto, hay un libro que se llama Transformation of America. La palabra transformation, de transformación, la primer parte aparece como trance, o sea, ponen énfasis en la palabra trance, como que la transformación que le han dado a los Estados Unidos ha sido a través de un trance en el que han puesto a muchas personas, como por ejemplo la mujer que escribió este libro, el cual es bastante, bueno, ella dice unas cosas muy interesantes y una de las cosas que ella menciona es que ella fue esclava sexual de los Clinton, y esto tal vez les suene demasiado sorprendente a algunas personas, pero es algo que entre ustedes más investiguen, más van a encontrar cosas de esta familia Clinton, y no solo cosas perversas del lado sexual, sino también montones de asesinatos, una lista de asesinatos que tienen detrás, de personas que los han criticado o han revelado algo que ellos no querían que saliera a la luz y de repente desaparecieron de una u otra forma. Entonces, a veces les hacen varias personalidades, que hay otro, igual que el Monarch, hay otro programa en el que usan como de gata, básicamente, les meten un programa en las mentes a, bueno, a las mujeres desde niñas de gatas, y por eso también después aparecen con un montón de ropa con dibujos o cosas así como si fueran gatos o leopardos y cosas así. Y es otro programa que es en realidad sexual y son personas que tienen una personalidad que está basada en solo cosas sexuales para que funcionen como esclavas sexuales. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿para qué las diferentes personalidades? Esa es una de las formas en que los controlan, controlando esas diferentes personalidades nuevas que crean en sus mentes. Y una vez que ya tienen control de esas mentes,
los usan para todo tipo de cosas. Repito, si son científicos, les dan un trabajo en el gobierno que ellos cuando vuelvan en sí no van a saber qué es lo que hacen en realidad y así se mantiene el secreto. Otros que son sexuales, esclavos sexuales, eh, otros que reciben un talento para cantar mejor o tocar un instrumento mejor, cosas así. Y repito, que quede claro, hay un trasfondo espiritual ahí siempre. Decía, los Illuminati tienen la capacidad de controlar, abusar, utilizar un alma humana desde su nacimiento. En realidad, bueno, no sé si se puede decir que utilizan el alma, utilizan tal vez el cuerpo. La persona, que es la que sería el alma, en uno u otro momento entregó su mente, entregó su ser al Illuminati para que hicieran con él lo que quisieran. Normalmente las personas no tienen la menor idea de lo que están firmando o de lo que están accediendo, pero y por eso hay muchos que empiezan a hablar eventualmente y terminan muriendo o siendo, los hacen pasar por un escándalo o algo así para que pierdan toda credibilidad, cosas así. Entonces hay que entender que diría el 90% de las personas, o tal vez un porcentaje mayor en realidad, que el Illuminati ha tomado y abusado y controlado, son personas que aceptaron y escogieron de su libre albedrío. Y lo digo por lo que viene a continuación. Dice, desde su nacimiento, si esto es una realidad, ¿en dónde queda el libre albedrío? Ahora, con esto desde su nacimiento habría que ver a qué persona se refiere. Por ejemplo, digamos, un Michael Jackson no fue desde el nacimiento, pero por ahí desde los 5 años ya lo empezaron a controlar. Sin embargo, ahí la mayoría de la culpa, creo yo, me parece, tuvo que ver con los padres o el papá, que básicamente cuando vio que tenía tanto talento, vio ahí mucho dinero. Entonces, como también vemos en la escritura, Yahweh entregó mucha autoridad a los padres sobre los hijos. Igualmente por eso hay maldiciones que caen sobre los hijos por cosas que hacen los padres. Aquí estamos hablando de personas que no creen en el Mesías Yahushua, que quede claro, como para que esas maldiciones se rompan. Entonces, ya por naturaleza, por decirlo así, cuando una persona es muy mala y no hay nada que le pueda pasar a él mismo para que despierte, hay ocasiones en las que le pasa a un hijo, puesto que a veces ahí es donde abren los ojos. Entonces, esta es una forma por maldiciones generacionales que puede llegar a pasar que un niño llegue a caer en manos de estas personas. Que quede claro también, hay que entender que el Padre Todopoderoso tiene control de todas las almas y por ende Él sabe lo que cada niño se llegaría a convertir en el futuro, qué haría, qué no haría. También sabe cuál es el alma que está poniendo en un niño que eventualmente su padre lo va a vender. O sea, son un montón de cosas y sin contar aquí la reencarnación, que eso yo creo que sería otro punto que en realidad respondería a otro montón de cosas de cómo pueden pasar cosas así. Pero en sí, repito, lo del libre albedrío, yo veo que siento que es en muy pocos casos en los que esta pregunta en sí con respecto a que dice que los controlan desde nacimiento, son muy pocos casos, a menos ya de que estemos hablando de niños que son hijos de ellos, niños de Rockefeller, niños de estos, niños de los otros, que desde que nacen ya nacen con una mentalidad específica, pero ahí ya estaríamos entrando en otra cosa completamente, puesto que de ahí es donde vienen muchas cosas de la escritura, donde dice que no debemos entrar en yugo desigual, por ejemplo. El simple hecho de que el padre, al tener tanta autoridad de un niño, puede destruir su vida o
hacer una vida eterna, básicamente. Bueno, de hecho, un niño es lo único que un humano puede procrear en este mundo, que es eterno, un niño. Entonces la responsabilidad con el Todopoderoso al tener un niño es gigante, porque el padre y la madre tienen que criarlo de tal forma que ese niño llegue a usar su libre albedrío, del que se está hablando aquí, de la manera correcta y nunca se desvíe. Sin embargo, hay familias que desde que sus niños nacen empiezan a programarlos y a destruirlos lastimosamente. Pero eso, repito, estamos hablando de que ya son cosas de maldiciones generacionales, cosas de familias paganas, familias que sirven espíritus malignos y que están usando su libre albedrío y la autoridad que Yahweh les dio para destruir específicas almas que están viniendo al mundo. Si esas almas que están viniendo al mundo son apartadas, son puras en todo aspecto, hablando de que por el hecho de que son niños, sabemos que Yahweh es misericordioso, sabe todas las cosas y perdonaría cualquier cosa que no sea justa en ese sentido de lo que se le haya hecho a un niño. Pero en realidad considero que antes que llegar a ese punto en un juicio en el que se diga, este niño no sabía o pasó por esto por tal razón, considero más bien que el padre sabe en todo aspecto y toma una decisión X al poner un alma en cada cuerpo antes de que nazca, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, sabiendo a través de cuál persona está viniendo al mundo, sabiendo lo que esa persona va a hacer y también sabiendo lo que ese niño haría en un futuro. Y lo digo porque también se habla de varias historias en el Midrash que ya no voy a mencionar porque ya hablé demasiado. Buenas noches, bendiciones. ¿Qué tan malo es jugar juegos, valga la redundancia, de azar? En sí, la escritura básicamente lo que nos enseña es que nosotros no debemos recurrir a esas cosas. La persona que busca los juegos de azar está básicamente de alguna manera, en cierta forma, idolatrando o el dinero o en sí la suerte. En la escritura vemos que la suerte es en realidad una entidad. Y en sí la suerte, si lo queremos ver como si fuese un poder, ¿verdad? Que mucha gente lo ve así, yo creo, está en las manos de el ángel que comúnmente llaman Lucifer. De hecho, como siempre digo por acá, es por eso que en inglés suerte se dice luck, con las primeras 3 letras del nombre Lucifer, porque Lucifer, por decirlo así, es el dios de la suerte. Curiosamente, en hebreo, fortuna se dice Gad, como lo pueden ver en Isaías 65:11. Cuando una persona, por ejemplo, juega la lotería, está básicamente pensando que el dinero solucionaría absolutamente todos sus problemas. Y yo sé, todos nosotros siempre pensamos que, en cierta forma, por lo menos la mayoría de ellos, sin entender el otro montón de problemas que traerían, o el peligro. En sí, el hecho es que nosotros debemos entender que lo que tenemos es porque es lo que podemos manejar. Y también entender que hasta que estemos contentos con lo que tenemos, vamos a poder recibir más. Hay una parte en la escritura donde el rey David le dice al Todopoderoso que por favor no le permita nunca pasar pobreza, para que no llegue al punto que han llegado algunas personas de reclamarle, de enojarse y de maldecir a Todopoderoso, pero que tampoco permita que vaya a tener demasiadas riquezas, para no hacer lo que mucha gente ha hecho y terminar negando al Todopoderoso, dándole la espalda al Todopoderoso. Como está escrito, en este mundo el dinero responde por todo. Entonces, normalmente cuando una persona tiene mucho dinero, se considera muy poderoso, en este mundo todopoderoso, y se olvidan del Creador.
entonces eso lleva a una vida en la que se alejan cada vez más del verdadero plan que el Todopoderoso tenía para ellos y se terminan perdiendo eternamente. Entonces, hay que saber qué es lo que verdaderamente, básicamente queremos para nuestra vida, si es algo eterno o algo temporal. Cuando uno está poniendo su fe o sus esperanzas en la suerte, está solo esperando algo temporal, algo que le puede destruir, y en sí, por decirlo así también, por la pregunta que hicieron, ¿qué tan mal es hacerlo? En sí, por decirlo de alguna manera, si usted algún día compró o ha acostumbrado a comprar lotería, no quiere decir que se va a ir para el infierno simplemente porque lo ha estado haciendo. Ahora que sabe que en realidad esa no es la forma de tener una vida feliz y de acercarse al Todopoderoso y a lo espiritual, no es una práctica que debería hacerse en realidad. Así de simple. Y porque, no sé cómo decirlo en realidad, porque hay personas que en realidad tienen un problema claro con eso, y una de las razones por las que digo en realidad eso es algo de lo que la gente debería alejarse. Repito, la suerte está en las manos de Lucifer y eso es algo que uno no debería en realidad buscar. Y lo digo porque esto, hay extremos y hay gente muy extremista, y estoy tratando de pensar en absolutamente todas las interpretaciones de lo que estoy diciendo, y se puede llevar a muchas cosas. Por ejemplo, me imagino que esto cabe dentro de cuánta gente no ha perdido toda su vida, por ejemplo, en un casino. Yo conozco muchas personas, bueno, varias personas que me han declarado tener un problema serio con el juego. Entonces es a veces interesante, triste al mismo tiempo, por supuesto, pero es interesante ver cómo una persona puede no tener absolutamente ninguna debilidad con respecto al juego, al ir a un casino, no tenga ninguna debilidad con el licor, pero tiene una debilidad increíble con las mujeres, por ejemplo. Después hay otro que no tiene ningún problema con estar solo, sin mujeres, que no tiene ningún problema con el licor, pero no se puede meter a un casino porque pierde todo. Entonces, solo el hecho de que eso sea un hecho de la vida que ha sucedido muchas veces, una y otra vez, es una clara señal de que el espíritu que está en control de eso y a lo que lleva los juegos de azar es a ruina, es a destrucción. Todo el mundo sabe que la casa siempre gana. Todo el mundo sabe que la casa siempre gana. Sea un casino, sea lotería, sea lo que sea, la casa siempre gana. Eso es Satanás. Y si todo el mundo sabe que la casa siempre gana, ¿por qué siguen jugando? Es lo sorprendente. Porque hay un espíritu que les dice, no, esta vez recuperamos, esta vez recuperamos. Y cuando ganan eso, entra el espíritu de la ambición y, bueno, acumulemos un poco más, acumulemos un poco más, acumulemos un poco más, hasta que todo lo perdió. O llegó algo y se lo comió, como en el sentido de ganarse la lotería. ¿De qué le sirve si va a usar todo ese dinero para destruirse a sí mismo de alguna manera? Entonces, ese son el tipo de cosas que en realidad deberíamos pensar, como para entender, que yo creo que esto es lo más importante, parte de lo que hablaba en el estudio de ayer. Debemos entender la importancia de no pecar. ¿Por qué es importante no pecar? En vez de simple pensar en qué tan malo, qué tanto daño me puede hacer esto, cuánto se va a enojar el Todopoderoso. No deberíamos pensar en esos términos. Deberíamos entender las razones por las cuales es sabio no pecar, para que después digamos, no hombre, ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿Para qué voy a traer cosas negativas a mi vida? Por más que me lo pinten bonito, que yo creo que ya los que tenemos algunos años de estar en este mundo, y no se necesitan muchos en realidad, vemos como en este mundo todo, en todos los negocios, en toda la televisión, en todos los programas, todas las películas, todas las novelas, todo lo pintan muy bonito,
y al final es muy diferente en la vida real. Y eso es básicamente los juegos de azar, la suerte y lo que esos espíritus le dicen a las personas que los juegan. Entonces, mi punto es, porque no sé en sí de dónde viene la pregunta o por qué la pregunta, sea lo que sea que uno haya hecho o haya acostumbrado a hacer, después de llegar al conocimiento de algo, debería traer un cambio, obviamente para bien, puesto que está escrito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entonces, una vez que entendemos algo, entendemos el porqué, como el porqué no hay que pecar en algo, claramente lo dejamos de hacer porque sabemos el mal que nos hace, entendemos por qué no deberíamos hacerlo, etcétera, etcétera, en vez de simplemente, como en muchos casos tal vez mucha gente lo usa o mucha gente cree, el hecho de decir, por esto se va a ir al infierno, o simplemente no lo haga y punto. Creo que el hecho de entender las razones, que es básicamente todo lo que vemos por toda la escritura, es muy importante para saber por qué es mejor dejar de hacer algunas cosas y empezar a hacer otras. Entonces, en sí, algo también para cerrar, en la escritura vemos que uno de los rituales que se hacía en el templo, bueno, un par de rituales que se hacían en el templo antes de el Mesías, antes de Yahushua, era tirar suertes. Y lo menciono claramente por la pregunta. No es que hacían algún tipo de juego de azar, sino que se tiraban suertes, o por decirlo así, un par de piedras, para decidir algo en un ritual, decidir, por ejemplo, cuál macho cabrío sería sacrificado y cuál macho cabrío sería liberado. En todo caso, son suertes, se estaba tirando algo al chance. Y, por ejemplo, en el judaísmo se entiende que el Todopoderoso utilizaba el chance para que se cumpliera lo que él quería. En esos casos, de hecho, después de Yahushua morir, lo que a ellos siempre les salía, según el chance, siempre fue negativo durante 40 años. Durante 40 años les salió negativo, para no tener que explicar toda la historia. Les salía que el Todopoderoso estaba enojado con ellos. Entonces, aún después del Mesías, Yahweh continuó utilizando el chance, la suerte, que los judíos continuaban utilizando, pero Yahweh la utilizó para mostrarle que ya no estaba con ellos. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que una vez que Yahushua vino, eso de las suertes se detiene. Yahweh en ningún lugar nos manda a tirar suertes para absolutamente nada, porque es como si hubiese cambiado de administración el cielo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que dejar todo a la fe, confiar en el Todopoderoso. Y cuando llegamos a confiar, además de simplemente creer en Él, sino también confiar en Él, vamos a tener lo que Yahushua nos da, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz nos va a ayudar a no necesitar un montón de cosas que comúnmente pensamos que necesitamos, y son unas de las mentiras que llevan a las personas a jugar este tipo de juegos. Entonces, espero eso haya ayudado en algo, la verdad creo que lo llevé por todo lado, pero bueno. Si usted ha escuchado del yerno de Trump, sí, de Jared Kushner, un día me habían preguntado por él por acá. Hay mucha gente, bueno, no, en realidad yo creo que no es mucha, pero hay varias gente que ha venido diciendo que él puede ser el anticristo. Yo en realidad no creo que sea cierto. Bueno, por un lado, primero que todo, quiero dejar claro, como siempre digo por acá, lo que en el mundo cristiano llaman el anticristo, en la escritura es la bestia, es el líder mundial. En realidad el anticristo es una entidad, un ser que viene después de la bestia. Entonces, definitivamente no es el anticristo. Ahora, la pregunta sería, ¿es la bestia? Yo la verdad no creo. Hay algunos detalles con respecto a él, que es judío, es como el que está encargado de hacer el trato de paz en Israel en este momento. Se ve que es bien satánico, puesto que
pagó un montón de plata extra por un edificio cuyo número en la calle es 666, solo por el número de fijo. Entonces, hay detalles ahí que lo hacen un muy buen candidato para el Illuminati y todo eso que ya estamos hablando por acá, pero ya como para llegar a ser la bestia, lo dudo. O sea, hay muchos otros candidatos que se mencionan, entre esos Emmanuel Macron, el de Francia, y ese tiene algunas cosas también interesantes con respecto a él, pero creo que habría que esperar básicamente a que se desarme lo de la Tercera Guerra Mundial, que sería el segundo sello de Apocalipsis, y yo creo que ahí ya se van a poder empezar a acomodar las fichas, todavía con suficiente tiempo como para poder hacer algo al respecto en lo que tiene que ver con los escogidos o los que obviamente leen la escritura para obedecer. Dice por acá Eduardo, saludos pastor y a Pim. Los 7 espíritus de Apocalipsis 1, 4, 4, 5 y 5, 6, pregunto, si tienen relación con los espíritus que reposan sobre el último, aunque contando son 6 manifestaciones. La verdad no estoy muy seguro eso último que mencionó. No sé si se refiere a lo que dice Isaías. Apocalipsis 1:4, voy a ir un momento. Y a Johanán, a las 7 iglesias que están en Asia, favor y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esos 7 espíritus están conectados con 7 ángeles, que son los que se mencionan en el libro de Hanoc, y son los que básicamente tienen autoridad sobre toda la tierra, sobre diferentes partes de la tierra, no en el sentido geográfico, sino en diferentes, por ejemplo, Rafael es uno de ellos y tiene que ver con sanidad. Micael es específicamente para Israel. Gabriel cuando se tiene que dar alguna venganza o algo similar. Por ejemplo, Uriel tiene que ver con sabiduría o conocimiento. Entonces son 7 espíritus, y también el número 7, como sabemos, es el número de completitud terrenal. Entonces el hecho de que menciona 7 espíritus se refiere a 7 ruajot o 7 poderes que controlan toda la tierra, que tienen autoridad sobre toda la tierra, y a través de los cuales Yahweh ve toda la tierra, puesto que también se conectan con ojos después. Después decía por acá Apocalipsis 4:5, son básicamente los mismos espíritus, pero voy a leerlos de todas maneras. Dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Del trono, voces. Recuerden que el trono representa al último, sobre quien se va a posar el poder de Yahweh. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Yahweh. 7 lámparas de fuego. En este caso se puede ver la imagen de una menorá, o sea, un candelabro de 7 brazos, que es el candelabro de Israel, con los 7 brazos para los 7 días de la semana, para conectarlo con 7 lumbreras que se pueden ver con el ojo humano, además obviamente de las demás estrellas y otras cosas que se conectan con el número 7. Entonces aquí está hablando de una menorá. La menorá representa la congregación separada en diferentes porciones a través de todo el mundo. Por eso era que Yahweh le manda una carta a 7 iglesias que estaban en Asia. A pesar de que habían más iglesias en Asia, le manda solo a 7 para representar las 7 lámparas que están en la menorá, para representar esos 7 espíritus. Son 7 espíritus que también tienen poder, o deben guardar, proteger a la congregación del Todopoderoso. Y por eso es también que vemos en esas 7 cartas que de los 7 congregaciones solo hay una que cumplió en todo aspecto lo que tenía que hacer, y es la iglesia que pertenece
al Malaj Micael, básicamente. Pertenece en el sentido de que es la que él representa. Decía también Apocalipsis 5:6. Dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos representa toda autoridad. Los cuernos representan poder, autoridad. Y repito, el 7 es para dar a entender que tiene toda autoridad sobre la tierra. 7 ojos, todo lo ve, los cuales son los 7 espíritus. Entonces, a través de esos 7 espíritus es que todo lo puede ver, los cuales son los 7 espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. Y preguntaba con respecto a los espíritus que Yahweh pone sobre el último. Y me imagino, por el comentario final también, que se refiere a lo que aparece en Yeshayahu, o el libro de Isaías. Un segundo. Vamos a ver. En Isaías, que creo no lo mencionó. En Isaías, bueno, hay 2 capítulos en particular donde Yahweh menciona los espíritus que pondría sobre Mashiach, en este caso sobre el último. Dice: saldrá una vara del tronco de Yishai, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. En realidad, creo que sé por qué contó 6, pero en realidad son 7. Simplemente se cuenta la Ruach HaKodesh como primero. La Ruach HaKodesh, al recibir el espíritu apartado de Yahweh a través de Yahushua el Mesías, empieza básicamente su ministerio, y eso hace que también reciba espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh. En sí, repito, los 7 espíritus de Apocalipsis se pueden conectar con los 7 ángeles, con las 7 iglesias, y sí se podría conectar con esto, no diciendo exactamente que sean, como lo digo, es que bueno, cuando hablamos de ángeles ya se ve algo más corporal, entonces ya se piensa en algo, creo que un poco diferente al simple hecho de verlo como espíritus. Es interesante cuando vimos el verso el segundo que mencionamos de Apocalipsis, que mencionaba que eran los 7 espíritus, las 7 lámparas o fuegos que estaban en la menorá, y es ese fuego. Normalmente el fuego representa sabiduría, representa conocimiento. Como hemos hablado, el primero, Yahushua, es el agua de vida. La segunda venida es el fuego consumidor, y viene a inmersar en fuego a los pocos y a los muchos, de formas diferentes. Entonces sí hay conexiones de estos espíritus de sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo. Vemos cómo son diferentes, como en cierta forma como los sefirot del árbol de vida, atributos que el Todopoderoso otorga, que los otorga a las iglesias dependiendo de cómo las iglesias se comporten o le busquen, y que va a otorgar a través del testigo como Moshe, el último, como lo vemos acá. Y curiosamente sí se mencionan 7 espíritus. Dice por acá, bueno, sí, se me faltó mandarle Isaías 11:1. No se preocupe, ese era, sí, ya lo leí. Entonces espero con eso le haya quedado un poco claro. El punto es que abarca muchas cosas, pero sí, por lo que vimos del fuego, el último es el fuego consumidor,
que enciende las lámparas, enciende las congregaciones con conocimiento, entendimiento y todo lo que acabamos de ver en Isaías que Yahweh dijo que pondría sobre él. Y voy a leer un poco más el contexto. Está un poco diferente aquí el acomodo, entonces estoy un poco incómodo. Espero la próxima semana arreglar eso. Dice, saldrá una vara del tronco de Yishai, un vástago retoñará de sus raíces. Y Yahushua dijo ser la raíz. Entonces, el hecho de que dice saldrá una vara, está diciendo que saldrá el último, después de que salió la raíz y salió el tronco. O sea, después de 2000 años de que ya Yahushua vino a convertirse en la raíz. Dice, y reposará sobre él, o sea, sobre la vara, el renuevo, el último, el espíritu de Yahweh, la Ruach HaKodesh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Repito, entiendo lo de, se puede leer como 6 por el hecho de, bueno, en algunas traducciones al menos como lo ponen, al decir el espíritu de Yahweh, 2 puntos, y como si estuviese explicando lo que el espíritu de Yahweh es o lo que el espíritu de Yahweh da. Sin embargo, también tenemos en Corintios, ¿verdad?, donde aparecen los 12 frutos los 9 frutos del espíritu, los 9 dones del espíritu. Entonces hay dones, hay frutos, y aquí se están mencionando otros diferentes. Entonces se podría tomar como la Ruach HaKodesh, que es lo que nos aparta del mal, lo que nos separa de la maldad, nos purifica y nos enseña todas las cosas. Y como vemos entre los dones, hay diferentes, por ejemplo, milagros, sanidades, lenguas, pero también están los frutos, entre los cuales está la bondad, la paciencia. Y aquí estamos viendo algunos, al menos unos, que no se mencionan ahí: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Y vea que vuelve a mencionar la palabra espíritu como mencionando un espíritu diferente: espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. Lo repite de segundo, y curiosamente el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces vemos en realidad cómo todos se conectan, así como todos los brazos en una menorá o en un candelabro se conectan en el centro, que es donde va la candela o la luz que enciende las demás. Y para cerrar dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Que decía, podría explicar acerca de la marca de la bestia, el número 666 que se habla en el Apocalipsis. En sí son dos cosas diferentes. O sea, están relacionadas claramente, pero una cosa es la marca y otra cosa es el 666. La marca en sí también tiene 2 interpretaciones, como ya lo he mencionado. La espiritual es una marca, pues, en la mente de las personas, que se ha causado con básicamente las imágenes de ídolos que se han hecho, en la boca, con los nombres y títulos falsos que se han hecho, pero en sí la manifestación ya física de la marca va a ser lo que mencionaba ahora, que tiene planeado el Illuminati para el nuevo orden mundial, que es un chip con el que van a marcar a todas las personas, un microchip en la mano derecha o en la cabeza, como está en la escritura, para poder saber exactamente lo que todas las personas tienen o no tienen, hacen y no hacen. Entonces, eso es en sí a lo que se refiere la escritura con la marca. Voy a leer lo que dice por acá Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de la segunda bestia,
que se refiere al falso profeta, el líder espiritual. Al puro final dice, vamos a ver por acá, dice en el verso 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente. Que curiosamente son los dos lugares más óptimos para implantar un chip, según un estudio que habían hecho en Motorola, si no me equivoco era en Motorola, pero en sí, por si lo quieren investigar, un caballero llamado Carl Sanders, que trabajó para confeccionar uno de los primeros prototipos del chip que después Motorola llegó a usar. Y él comentó, llegó a convertirse después de darse cuenta de que había sido parte, de que había formado parte. Cuando él llegó a leer la escritura se dio cuenta que todo lo que él leía de la marca era lo que él había estado haciendo, y curiosamente dice que pagaron miles de dólares, creo que de hecho habló de millones de dólares, para hacer estudios, para ver dónde se podía poner el chip por la batería de litio que tiene y que necesita recargarse constantemente. Entonces tenía que estar en unos lugares específicos del cuerpo y tuvieron que hacer unos estudios y se dieron cuenta que el mejor lugar era en la mano o en la cabeza, y como la mayoría de la gente es derecha, entonces sería en la mano derecha o en la cabeza. Y de hecho de ahí es donde salió, parte de ahí, el nombre de una compañía que empezó a usar estos chips de Motorola, que se llamaba Mondex, que quiere decir plata o money en la mano derecha, Dexter. Entonces, Mon de monetario y Dex de Dexter, Mondex. Hace años de eso. Entonces ahora los chips han avanzado de maneras que a veces ni nos imaginamos, con GPS. Entonces lo venden a algunas personas como políticos para que por si lo secuestran, o para las personas que no confían en el Todopoderoso, entonces pasan con miedo de que les pueda pasar algo a sus niños, entonces quieren hacer que los padres le pongan eso a los niños como si fueran animales. Quieren empezar a ponérselo a todos los del ejército, eventualmente a los niños cuando nazcan de una vez se lo pondrían. También tienen algunas, según lo pintan ellos, lo hacen como si tuviese beneficios en lo que respecta a lo médico, porque tiene toda la información médica, si tiene alergias o no, el doctor puede verlo aunque la persona esté inconsciente. Claramente también con el dinero, todas las cuentas bancarias estarían ahí, entonces nadie podría robarle nada, según ellos, ¿verdad? Porque obviamente un hacker podría quitarle absolutamente todo. Un virus puede hacer un desastre, y ya ha pasado. De hecho, muy poca gente tiene este chip hasta el momento y ya se han dado problemas de virus y todo eso. Y digo poca gente, aunque en realidad ya hoy en día está siendo un poco más conocido, y hay países donde ya quieren implementarlo completamente en los próximos años. Entonces decía la escritura: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender. Comprar ni vender. Aquí vemos que va a estar conectado el dinero de las personas a esta marca, y a menos de que tengan esa marca van a poder comprar o vender. Va a llegar un punto donde van a decirle a la gente que por la seguridad del mundo, por la seguridad de todos, todo el mundo va a tener que tener una marca, un chip en sí, algo para identificarse directamente en todo momento, estar identificado, y le van a decir: si usted no teme nada, si usted no esconde nada, si usted no es una amenaza, entonces ¿cuál es el problema? Póngaselo, no importa. Y así es como mucha gente va a caer, sin entender que estarían entregando toda su privacidad, estarían entregando en realidad su vida, hasta su vida eterna, porque la escritura nos dice que toda persona que se ponga la marca va a ir al lago de fuego. De hecho, la escritura dice que
todas las personas que se van a ir al lago de fuego, o sea, para verlo de otra manera un poco diferente, todas las personas que se van a ir al lago de fuego, Yahweh hizo que se pusieran la marca. Entonces, el punto es que en este tiempo final es un tiempo el más grande de la historia según la escritura, a pesar de que Yahushua el Mesías vino hace 2000 años e hizo todo lo que hizo, hasta el hecho de morir por nuestros pecados. El tiempo en el que estamos viviendo va a ser todavía más importante, porque es el cierre y es donde se manifiesta aquello que se cumplió con la muerte de Yahushua. Por ende, es ya la culminación de todo. Y en este tiempo, las personas que tienen que ser condenadas, básicamente Yahweh las está poniendo en el lugar perfecto para que hagan lo que van a hacer y después puedan ser juzgadas en el juicio final y ser puestas en el lago de fuego. La escritura habla de vasos de la ira, y a eso es a lo que me refiero. El alfarero que hace vasos, que hace platos con barro, si él quiere, puede hacer vasos para simplemente quebrarlos. Y eso es a lo que habla, o a lo que se refiere la escritura cuando habla de los vasos de la ira. Y vuelvo a mencionar una vez más la reencarnación. Por ejemplo, digamos, por decirles algo, siempre este nombre yo creo que se utiliza mucho cuando se habla de algo negativo de una persona mala. Por ejemplo, un Hitler que hizo mucho mal, digamos que se le permita volver y vuelve a hacer mucho mal, se le permite volver y vuelve a hacer mucho mal, entonces se le permite volver para que se ponga esa marca. Y eso es a lo que me refería. Una vez que la persona tiene la marca, ya tiene el boleto directo al lago de fuego eterno. Entonces esto es algo que claramente es muy decisivo y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Toda persona que me escucha, espero esté poniendo atención y recuerde que esto es algo que la escritura claramente nos dice que no debemos hacer. Cuando el gobierno empiece a venderlo como lo mejor de la tecnología, lo más nuevo, y empiecen a llamarnos locos, porque claramente ahí van a empezar a decir, y todas esas personas que dicen que en la Biblia dice que no se lo pongan, están locos, no sean fanáticos, etcétera, etcétera. Claramente eso va a suceder, eso denlo por un hecho. Espero no caigan en la mentira que les venden y no se lo pongan. Decía, y que ninguno pudiera comprar ni vender. Aquí es donde la fe va a ser probada ya al máximo. También que quede claro, para este momento, cuando ya se va a obligar a las personas a ponerse la marca, ya para ese momento, los 144,000 escogidos y los 2 testigos se habrán ido. Solo van a quedar, bueno, y también se va a haber dado la gran tribulación. En 30 días van a morir muchas personas, y de hecho la mayoría de las personas que van a morir en esos 30 días que acabo de mencionar de Oseas 5:7 van a morir porque van a rechazar esta marca. Eso sí que quede claro. Entonces, una vez que los 2 testigos mueren, después de haber dado la prédica, el ministerio que Yahweh les mandó, que es de la doctrina verdadera, para que todo el mundo se despertase, los que no hayan despertado se van a presentar con la decisión de o me pongo la marca o no me la pongo, sabiendo claramente que si se la ponen van a poder comer 1 o 2 años más, pero después se van a ir al infierno eternamente, y ni siquiera al infierno, al lago de fuego, que es peor, que viene después del infierno. O no aceptarla y tener que confiar completamente en el Todopoderoso, que de alguna manera se van a poder alimentar por el poco tiempo que queda de la historia humana, puesto que ya no van a poder comprar ni vender. Entender que los van a ver como lo peor de la humanidad, como terroristas y todo lo demás, y van a tener que aceptar eso. Entonces muchas personas van a escoger
ponérsela simplemente porque es lo que todo el mundo les va a decir que es lo mejor, que deje de ser tan fanático, que de por sí el mundo espiritual no existe, etcétera, etcétera, todo lo que vayan a decir. Mientras que otros, cuando lleguen a darles la opción, o se la pone o se muere, van a tener que escoger, prefiero morir. Y al morir, al dar su vida en este mundo, van a recibir la vida en el mundo eterno, por haber rechazado la marca. Entonces esto va a ser un punto clave. Y se va a empezar a obligar a partir de la mitad de los últimos 7 años. Después de que los 2 testigos mueren, resucitan, ascienden y se cosecha a los escogidos. De hecho, los escogidos huyen en el segundo éxodo una vez que la abominación desoladora se presenta al mundo, y es la abominación desoladora la que va a obligar a todo el mundo a ponerse la marca. Y dice, verso 17, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Vean qué importante. A mí una y otra vez me dicen que, ¿verdad?, cuando predico de esto a personas que lo oyen por primera vez, que el nombre no importa, que el nombre no importa. Cuando les digo que el nombre del Todopoderoso Yahweh importa muchísimo y por eso debemos invocarlo como es, y punto. Que el nombre del Hijo, Yahushua, importa muchísimo y por eso no deberíamos invocar un nombre falso. Que si es un nombre falso, quiere decir que se refiere a un personaje falso, ficticio, a una ilusión, vanidad, etcétera. Y eso es básicamente lo que dice el mandamiento de no levantar o no usar su nombre para vanidad o convertirlo en algo vano, que es una forma también en la que se puede interpretar ese mandamiento. Entonces, cuando yo menciono la importancia del nombre, me dicen, eso no importa. A pesar de que Yahushua es la verdad y por ende todo lo que tenga que ver con él debería ser verdadero, la gente dice, no importa, le voy a llamar un nombre falso, le voy a llamar un nombre de mentiras, porque eso es lo que estoy acostumbrado. Cuando vemos la escritura, no solo Yahweh nos muestra la importancia de su nombre y del nombre de su Hijo, sino también el peligro del nombre del falso Mesías, puesto que nos dice que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Entonces el nombre de la bestia va a ser muy importante. Y dice, o el número de su nombre, o el número de su nombre. Esto es algo que hoy en día a la mayoría de la gente le cuesta entenderlo por el pensamiento que, bueno, el pensamiento occidental básicamente, principalmente creo yo, con respecto a cómo vemos el idioma o los idiomas que tenemos, cómo vemos los números, diferente de las letras. Normalmente, ¿verdad?, se ve como cuando uno iba a la escuela o al colegio, iba a clases de español y eso tenía que ver con letras, y después iba a matemáticas, eso tenía que ver con números, se veía como 2 mundos aparte. Sin embargo, en el hebreo y en otros idiomas antiguos, pero principalmente en el hebreo, que es el original, en el hebreo las letras son números. Cada letra tiene un valor numérico. Entonces los números son letras y las letras son números. Así como cuando uno agrupa una cantidad de números, tiene pues una cantidad bastante grande, por decirles algo. Igualmente cuando uno agrupa una cantidad de letras, tiene una palabra y una oración, etcétera, etcétera. Igualmente uno puede, como cada letra es un número, uno puede ver una oración, puede ver una palabra como números. Puede ver, por ejemplo, la Torah misma se puede ver como una línea de números larguísima, y de fijo esos números todos significan algo, es un código, y en cierta forma ya lo hemos visto, que es lo de la gematría en los estudios principalmente de la escritura que hacemos. En muchos casos hemos visto la importancia de los números de la escritura, cómo Yahweh nos revela cosas a través de la matemática básicamente, o la gematría.
Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, el nombre Yahweh, que tiene 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, Yahweh, si sumamos el valor numérico de cada letra de su nombre, obtenemos el valor numérico 26. La primera letra tiene un valor de 10, la segunda letra un valor 5, la tercera letra el valor 6, la cuarta letra valor 5. Sumamos todas las letras y tenemos 26. Con el nombre Yahushua, sumamos todas las letras, las primeras 3 son las primeras 3 del nombre Yahweh, que es Yahu. Tenemos la Yud, que es 10, la Hei, que es 5, la Vav, que es 6. Entonces tenemos ahí 21. Después viene la Shin, que es 321, y después viene la Ain, que es 70. Entonces tenemos 391. El valor numérico del nombre Yahushua, el nombre del Mesías, es 391. Por eso aquí dice el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces no solo importa cuando una persona tiene la marca, sino también cuando tiene el nombre o tiene el número de ese nombre, el valor numérico de ese nombre, que el gobierno, el mundial, se ha encargado de codificarlo por todo lado, meterlo escondido por todo lado, y eventualmente lo van a codificar en la marca de la bestia. Y dice aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. O sea, que el que tiene entendimiento haga el cálculo, sabiendo el nombre de la bestia, suma las letras y va a tener un resultado, el valor numérico del nombre de la bestia. Aquí Yahu Hanan nos está revelando cuál es el valor numérico, para que a través del valor numérico podamos identificar quién es la bestia. Y dice, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces el valor numérico 666 es el resultado de la suma de las letras del nombre de la bestia. Esto es algo que han hecho una y otra vez con diferentes nombres, y se cumple con diferentes nombres a través de la historia, por ejemplo con Nerón, y por eso hay mucha gente que dice que esto ya se cumplió. Yo simplemente considero, como en muchos otros casos, el Padre lo que hizo fue un acto profético o un reflejo o un microcosmos de la profecía para dar un entendimiento mayor. Por muchas razones para mí es completamente claro y obvio que el Apocalipsis no se ha cumplido aún. Como yo ya he mencionado, y por esto lo voy a mencionar por acá, no voy a dar todos los detalles porque yo creo que puedo confundir a mucha gente, y creo que sería mejor si pudieran todos ver y tener una pizarra y todo lo demás. Pero como ya he explicado, hay varias formas en las que uno puede escribir los nombres y títulos falsos, que quede claro, los nombres y títulos falsos, y terminar con el 666. Por ejemplo, al decir Señor Jesús, Cristo y Dios, 666. O, bueno, ahí ya los dije los 4. Esos 4 títulos usted los puede acomodar como quiera: Dios y Señor, Jesús, Cristo o Jesucristo, y queda con 666 en hebreo. Que quede claro, estoy hablando en hebreo, que es la lengua original de la escritura y de Mashiach y del Padre, por supuesto. Entonces, igualmente, como los judíos que no creen en el Mesías llaman, para no darle honor, ellos lo llaman Yeshu, y le agregan al final Nazareno, que como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo hacían como un tipo de insulto, porque para ellos nada bueno podía salir de Nazaret. Entonces Yeshu Notzri es una de las maneras en que lo llaman, y eso uno lo escribe en el traductor de Google
y se lo traduce al inglés como, o más bien al español como Jesucristo, al inglés como Jesus Christ. Y es 666. Entonces hay varias formas en las que los títulos y nombres falsos se pueden escribir con letras hebreas que tienen valores numéricos para que quede el 666. Y eso yo creo dice mucho. Ya les dije el valor numérico del nombre Yahweh es 26. El nombre Yahushua 391. Y el nombre Koresh 526, por si algo. Dice, bueno, yo creo que ya con eso se responde esa pregunta, espero así sea. Al menos un poco. Por acá me habían dejado varias preguntas. Fernando dice, he visto estos días videos como este donde muestran las aguas, pero me surgen dudas sobre la ubicación. Ok, no he visto el video, que quede claro para los que me escuchan, pero veo la imagen. Bueno, ya lo puse el video y no sé si están hablando, no estoy oyendo el audio, pero en sí, para que entiendan los que escuchan, la imagen está dividida. Del lado izquierdo aparece básicamente una grabación de el agua en una piscina. Yo creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de ir a una piscina han visto cómo la luz del sol entra a la piscina y cómo por el movimiento del agua se mueve en el fondo de esa piscina, en el suelo de la piscina. Cuando la piscina está llena de agua, la luz se mueve de una manera muy específica. La otra mitad muestra una estrella filmada con el zoom más poderoso posible de una cámara. Y se ve algo muy similar. Esto ha hecho, y esto ya hay mucha gente que lo ha filmado con cámaras que ellos tienen. Por un lado se han dado cuenta que se ve muy diferente a como nos lo pinta la NASA, literalmente en Photoshop, como ellos mismos han dicho, los han grabado diciendo que lo hacen en Photoshop porque solo así o sea, tienen que hacerlo en Photoshop, no hay otra forma de obtener esas imágenes de galaxias y otro montón de cosas que obtienen según ellos, y ellos mismos han admitido que lo hacen en Photoshop. Y repito, lo pueden investigar por favor, porque es que hay hasta un video muy gracioso de una persona que se le sale básicamente, que tiene que ser en Photoshop. Entonces, por otro lado también, ¿verdad? Tratando de hablar por ambos lados, sí puede ser también que las cámaras no puedan enfocar suficiente y tal vez la falta de enfoque cause un poco ese efecto. Y repito, eso es siendo un poco negativo con respecto a las grabaciones que han hecho y que ya he visto en más de una ocasión de estrellas desde muy cerca, y que repito, sí se ve como el agua en el fondo de una piscina. Entonces decía la persona, ¿por qué? O dice que le trae muchas dudas y me pone 4 puntos. Dice, de estar la luminaria adherida al domo y las aguas por fuera del domo, ¿no debería pasar desapercibido tal efecto? Sí debería pasar desapercibido. Eso querría decir que las estrellas están dentro del domo y habría agua de alguna manera pasando entre las estrellas y la persona que está viendo. Esa sería la razón por la que las estrellas titilan, básicamente. Uno ve una estrella y ve que la luz cambia constantemente, a veces hasta un poquitito de color. Repito, cuando uno toma una cámara con suficiente zoom, si se acerca puede ver que ese cambio de la luz, de lo más cerca que se puede tomar, se ve como el cambio o el movimiento de la luz en el agua. Entonces por eso hay quienes creen que está dentro del firmamento, porque está escrito que Yahweh pondría las lumbreras en el firmamento. Por ejemplo, la palabra en español puede significar adentro o sobre.
En inglés hay dos palabras diferentes, una es in, otra es on. Entonces, por eso muchas personas creen que están adentro del firmamento, en sí al menos las estrellas, al menos digo porque también se ha sacado algunas otras imágenes de la luna muy curiosas, y que eso es lo que haría que se vea la luz cambiando como la vemos. Dice el segundo punto, ¿tiene ciertamente un agujero el domo que cubre esta tierra? De ser así, ¿dónde se ubicaría? Ya que en las condiciones apropiadas se denota cobertura total de las luminarias en la superficie del domo. Ajá. La escritura habla que cuando se dio el diluvio, Yahweh hizo que las fuentes del abismo se abrieran, o sea, en la tierra, y saliera agua de la tierra, hirviendo. Y hizo que las ventanas de los cielos se abrieran y descendiera agua que estaba sobre el firmamento. Se cree, y también lo creo yo, por el hecho de que muchas culturas coincidían en este punto, igual que han coincidido en otro montón de cosas hasta que llegó la cultura occidental y todo lo cambió. Bueno, no solo la occidental, pero básicamente Grecia y Roma en sí, y llegaron a hacer un montón de cambios a lo que ya se entendía acerca de este mundo. Se entendía, varias culturas sabían que el agua del diluvio había entrado por una ventana específica al menos, que llamaban en inglés The Dark Rift, la gran grieta. En sí sería la grieta oscura o The Great Rift, que sería la gran grieta. De hecho, ahora me habían preguntado sobre eso, no sé si habrá sido la misma persona. Vi que habían hablado de eso, creo que fue en el grupo de la congregación. Entonces no creo que haya sido la misma persona. Curiosamente, se conecta. Este nombre que se le dio, la gran grieta, vean, no es un nombre que uno pensaría para algo que ve en el cielo. O sea, mi punto es, si la NASA nos ha vendido que el cielo llega al espacio y el espacio es vacío y se está expandiendo y es básicamente infinito, si fuese así, entonces no hay nada en el cielo cercano en lo que pueda haber una grieta. Lo que llaman la gran grieta, cuando el cielo está muy oscuro, se puede ver en el firmamento una gran línea. Bueno, digo una línea, pero en realidad no sé cómo describirlo. Sería que lo busquen en Google, tal vez si pueden en algún momento. La gran grieta, The Dark Rift. Aquí la voy a poner en YouTube, o sea, las personas que están viendo YouTube la voy a poner en la cámara. Lo ponen como si fuesen galaxias, un montón de galaxias o polvo, y dan un montón de explicaciones para decir que hay una parte del cielo, una parte específica del cielo donde hay un montón de actividad, y eso hace que desde nuestra perspectiva se vea como un río en el cielo. Se puede decir que se ve como un río en el cielo, en el sentido de que se ve algo en el centro como azul o púrpura y a los lados como amarillo o anaranjado. Cosa que no se ve en ninguna otra parte del domo o del cielo. Y repito, ¿qué nombre más particular? La gran grieta. Si no hay nada que se pueda agrietar en el cielo, supuestamente, en la atmósfera, supuestamente. Sin embargo, antes se entendía que la tierra está cubierta por un domo, que la escritura llama firmamento, y ese firmamento o domo se abrió para que por ahí entrara el agua para el diluvio en el tiempo de Noah. Y eso es lo que llaman la gran grieta.
se abrió el domo literalmente para que por ahí entrara el agua, y después Yahweh lo volvió a cerrar, básicamente, así de simple, volvió a cerrar la ventana para que ya no continuara cayendo el agua. Entonces se dice que esa básicamente sería una de las ventanas del domo, una de las ventanas del firmamento, que se abrió para que cayera el agua, la gran grieta. Y repito, el punto es que yo sé que hay mucha gente que tal vez me está escuchando y dice, este hombre está loco, que está hablando con estas cosas porque no me han escuchado suficiente, o no me han escuchado antes hablando más de este tema. Pero en sí, si no sabía nada del domo o de un montón de cosas que se han estado revelando últimamente, por lo menos es de ponerse a pensar por qué le pondrían ese nombre a algo en el cielo que se supone que no hay nada sólido. Si en el cielo no hay nada sólido, ¿por qué van a ponerle a algo que se ve ahí la gran grieta? Y es algo que así le llamaban muchas culturas, o tal vez no el mismo nombre, pero cosas similares, dando a entender lo mismo, y que hoy en día le continúen llamando así aún los científicos. A mí me parece muy interesante. Entonces se dice que por ahí entró el agua del diluvio cuando se abrió el firmamento. Decía entonces, tiene ciertamente un agujero el domo que cubre esta tierra. No sería un agujero, sería una ventana. Dice, ¿dónde se ubicaría? Ya que en las condiciones apropiadas, como le dije, The Great Rift, la gran grieta. Se denota cobertura total de las luminarias en la superficie del domo. Y por último dice, y de estar por completo cerrado, esto refutaría la mentira del hombre de dar fotos de planetas, nebulosas, galaxias, etc. No, digamos, si hay cosas que se pueden tomar con... bueno, por algo existen algunos telescopios que el gobierno tiene, como el telescopio del Vaticano, que se llama Lucifer, y repito, como el telescopio del Vaticano que se llama Lucifer, que ellos usan para estudiar los astros y todo lo demás. Es uno de los telescopios más potentes del mundo. Claramente solo ellos lo pueden usar, entonces habrá que ver qué es lo que están viendo, qué es lo que están esperando, qué es lo que están buscando, porque en algunos casos, como está escrito que Yahushua vendría con las nubes, hay quienes dicen que lo están esperando de una manera tan literal y se quieren preparar para poder evitar su venida. Entonces, con esos calendarios, perdón, con esos calendarios, nada que ver, con esos telescopios, ellos de fijo son capaces de ver algo que no nos dicen. Lo que la NASA revela, lo que la NASA pone por las noticias y todo eso, son la mayoría, si no todas, hechas en computadora, como lo que acaba de decir, nebulosas, galaxias, sí, todas esas son hechas en computadora, y repito, ellos mismos lo han admitido, obviamente no todos y no siempre, pero los han agarrado una que otra vez diciendo la verdad de esto. Pero sí, hay algunas fotos, me imagino que desde aquí se deben ver muy bonitas, como estas de la Gran Grieta. De hecho, esa foto de la Gran Grieta es simplemente en un lugar donde haya suficiente oscuridad como para poder tomar el domo y ver el montón de cosas que Yahweh puso ahí, tan sorprendente. Y por eso está escrito que la estima de Yahweh se puede ver en los cielos, o los cielos claman y nos revelan la estima del Todopoderoso. Entonces, eso con esa pregunta. Dice, bendiciones, quisiera saber si una persona divorciada puede servir en una congregación, servir, o sea, en alabanzas o ayudando a los jóvenes. Sí, en realidad, o sea, la escritura no dice absolutamente nada con respecto a eso en sí, como lo dice, como si fuese algo prohibido, que ya por tener un divorcio no pueda servir. Ahora, la escritura habla que Yahweh odia el divorcio, porque Yahweh odia la división, odia la guerra, odia la enemistad, odia el mal. Entonces, cuando
Una pareja se une en matrimonio, eso es una bendición, es una celebración, y Yahweh ama eso. Yahweh no quiere que esa pareja se separe. Por eso, como dijo Mashiach, como está escrito, lo que Yahweh unió, que no lo separe el hombre. Pero cuando los fariseos preguntaron al respecto, que por qué estaba escrito que se podía dar divorcio, carta de divorcio, Yahushua explicó que el divorcio se dio por causa de la dureza del corazón del hombre. Y es un mandamiento que Yahweh permitió que Moshe diera. Entonces es algo que Moshe dio por el problema del corazón del hombre, que hace que hayan personas que no pueden perdonar, por ejemplo, puesto que en sí la única razón para divorcio, que quede claro también, con esto debe empezar, la única razón por la que Yahweh permite el divorcio es adulterio, el adulterio. Y hay diferentes formas de ver lo del adulterio. En sí, obviamente, la más obvia, la más clara, la literal, es cuando el esposo o la esposa tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Ese es lo único que por lo que se puede dar el divorcio. Y repito, el divorcio se dio por la dureza del corazón del hombre, por la incapacidad en algunos casos de perdonar ese pecado, que claramente es muy grande, muy doloroso, pero como sabemos, el verdadero amor perdona, es sufrido, etcétera, etcétera, y por algo el matrimonio es un compromiso de por vida y todo lo que ya se sabe. Entonces, por un lado, habría que ver también, o sea, las razones del divorcio, también porque ya yo creo que con las razones del divorcio se puede sacar mucho de si la persona está fallando en algo ante el Padre, o si debería orar por algo, arrepentirse de algo en sí para estar bien en todo aspecto con el Todopoderoso. También si el divorcio fue antes o después de estar en el Padre. Yo creo que son varias cosas que se pueden tomar en cuenta en sí, como para ya en la vida personal de quien envió la pregunta, que se estudie y demás, con esos puntos que acabo de mencionar, y que se podrían decir unos más, repito. Pero en sí, la pregunta era si está mal que una persona divorciada sirva en la congregación. Si la persona se divorció por razones ilógicas, básicamente no estaría divorciada ante el Padre. Ese es básicamente el punto. Y habría que ver qué es lo que está haciendo. Si ahora está con una pareja, estaría en adulterio, como dice la Escritura. Habría que ver, es que yo creo que, no sé, también es una pregunta un poco personal, porque habría que ver varias cosas de la situación para ver, porque también un matrimonio, así como también un divorcio, es cosa de dos. Entonces puede ser que ambos tengan la culpa, como en la mayoría de los casos, o que sea solo de uno, en cuyo caso el otro no debería sentirse culpable en lo absoluto. Entonces, repito, creo que son muchos los factores, pero en general en la Escritura no dice que una persona que aparezca divorciado en un papel no pueda servir en una congregación. Repito, creo que son otro montón de factores los que se deberían tomar en cuenta para que sirva o no sirva en una congregación, y principalmente es si está obedeciendo la Escritura, si se está manteniendo apartado, o sea, si haría todo lo posible para que ese divorcio no se hubiese dado. Básicamente esa es la idea. Algo más quería decir. Bueno, y creo que también mucho de eso, o ese miedo tal vez, viene de el catolicismo, ¿verdad? Que en el catolicismo tiene que ser casado por la iglesia y cuidado de cualquier otra manera, porque no vale para ellos. Y si es divorciado ya le hacen un montón de peros para un montón de cosas. Entonces quizá viene de ahí un poco ese temor,
Pero en sí quiero dejar claro, Yahweh odia el divorcio por el simple hecho de que el divorcio es división. Normalmente y claramente se da porque hay enemistad en una relación en la que se suponía que solo había amor. Entonces, por eso Yahweh lo odia, y el divorcio lo dio Moisés por el hecho de que el hombre en muchos casos no logra perdonar el adulterio. Entonces, espero con eso haya respondido algo. La pregunta es, ¿qué es en realidad el fruto prohibido? ¿Y por qué se representa por un árbol y su fruto? Como yo ya he explicado, yo considero que el Génesis es literal y que al mismo tiempo, a través de lo que nos dice literalmente, nos está dando a entender otras cosas simbólicas o metafóricas que sucedieron además en la historia. De ahí, por ejemplo, que hay mucha gente, y no sé si será por eso que me hace la pregunta, que considera que el fruto prohibido fue la relación sexual. Y hay varias conexiones que hacen con eso, algunas válidas, y repito, en el sentido metafórico, parte de lo que se llegó a recibir con el conocimiento del bien y el mal fue eso, por ejemplo, antes de que el hombre comiera del fruto del bien y el mal, Yahweh era el que decía, el que determinaba qué era bueno, puesto que él vio las cosas y vio que eran buenas. Y lo dice varias veces, hasta que el hombre come del fruto. Una vez que el hombre come del fruto, el hombre está tomando la autoridad, porque Yahweh le dio libre albedrío para tomarla, para desobedecer y tomarlo, de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, a partir de ahí, empezar a juzgar según sentimientos, según emociones, en vez de según la verdad. Y por ejemplo, de ahí es donde viene el hecho de querer tener sexo solo porque se siente bien. El hecho de querer tener relaciones sexuales solo por placer, sin querer tener hijos, que es la función de la relación sexual, el multiplicarse. Entonces, si hay una relación, además, como he explicado, según los libros gnósticos, y hay varias cosas en la escritura misma que nos muestran eso, los malajim o los ángeles pusieron su semilla en Eva, porque ellos querían tener entre los humanos descendencia, y de ahí vino Caín y Abel. Después, a través de Adán, vino Set, como lo vemos en Génesis 5. Entonces, eso de haber puesto la semilla es parte de lo que algunos han usado para decir que Satanás se acostó con Eva. No es así de literal o no es así de explícito como lo acabo de decir, a pesar de que hay mucha gente que lo dice así, sino que fue en el momento en el que el cuerpo de Eva se hizo, que ahí se puso la semilla. Después la serpiente le hizo a Eva comer un fruto literal para activar algo, la desobediencia y otro montón de cosas, pero en sí, por la pregunta como me la hizo, se puede tomar Adán y Eva como el intelecto y las emociones o la imaginación. Cada uno de los árboles del jardín como un atributo diferente que Yahweh creó para la humanidad y que nosotros debemos saber manejar según el intelecto, usando la imaginación, pero no permitiendo que la imaginación tome control sobre el intelecto, que fue lo que sucedió cuando el hombre decidió desobedecer y tomar el fruto del conocimiento del bien y el mal, en vez del fruto de la vida. El fruto de la vida, Yahushua es la vida, Yahushua es la verdad. Entonces el fruto de la vida es el fruto de la verdad. La verdad es absoluta, mientras que el conocimiento del bien y el mal es abstracto, porque lo que para una persona se puede sentir bien, para otro se puede sentir mal. Lo que para una persona sabe bien, para otra persona sabe mal.
pero lo que es verdad en todo caso, en todo momento. Entonces el hombre decidió comer del fruto del conocimiento y llegó a conocer lo que era malo. Repito, cada árbol se puede ver como un atributo que la humanidad debe manejar, pero cuando se desobedeció al Padre Todopoderoso, se tomó el fruto del conocimiento y fue donde la imaginación tomó control, donde el placer por encima de lo correcto, de lo que es verdadero, de lo que es apartado, llegó a convertirse en prioridad para la humanidad, y eso trajo mucha confusión, mucho pecado. Entonces, por un lado, repito, se pueden ver como atributos cada uno de los árboles. Uno de ellos, que Yahweh había dicho, no tomen de este para que no mueran, así de simple. No tomen de este para que no sepan lo que es el mal, para que no sepan lo que es el dolor. Pero el hombre quiso tomarlo y todo se desarmó. Y por otro lado, si me preguntan en el sentido ya físico, según la tradición y algunos detalles que vemos en la escritura, todo parece indicar que el fruto habría sido un higo, o al menos como un higo. En el judaísmo se dice que es el higo o que es la viña. En sí hay un libro, si no me equivoco es el libro de Adán y Eva, que menciona los dos árboles y menciona sus frutos como frutos que no hay en la tierra en este momento. Uno similar a una viña, en el sentido que era como un racimo de uvas, y el otro pues en sí, pues similar a un higo, pero con colores diferentes y todo lo demás. Pero eso sería según el libro de Adán y Eva. Repito, según la tradición y algunos detalles que vemos en la escritura, es posible o se interpreta que sería el árbol de higos. Espero con eso ya quedado claro. Repito, hay varias formas de interpretarlo. Yo considero que es literal, y que eso literal nos lleva a entender otras historias que se dieron en el trasfondo de una manera metafórica o simbólica, o como quieran decirlo. La pregunta es, si Yahushua es el nombre, sobre todo nombre, ¿por qué lo tuvieron dos personas antes del Mesías Yahushua? Hay que entender algo. El decir el nombre que es sobre todo nombre no quiere decir lo que algunas personas han interpretado, que es un nombre que solo una persona puede tener, que solo una persona puede usar. No, el decir un nombre que es sobre todo nombre es como una palabra que es sobre toda palabra. Ahora, por ejemplo, el nombre, curiosamente, por ejemplo, el nombre Koresh, hay personas que me han criticado o tienen algún temor de escucharme, porque hace unas décadas hubo un hombre con el mismo nombre en Estados Unidos que se le ha dado muy mala fama, y lo digo así porque en realidad el gobierno de los Estados Unidos mató a un montón de niños, mujeres y personas que estaban simplemente en una casa por su propia voluntad, dejando de lado todo lo que ahí se enseñaba y todo lo demás. Pero se ha contado la historia como de este falso Mesías que supuestamente mató a un montón de gente, cuando no fue él el que las mató, fue el gobierno, y eso es una historia para otro día. Pero en sí, por tener un nombre, él se cambió el nombre por cosas de la escritura, pero en sí, por ver esa conexión del nombre, hay gente que piensa que yo tengo alguna relación con esa historia, y no es así. El nombre es uno, y dos personas, tres personas pueden tener ese mismo nombre. El nombre es uno. Ahora, ante el Padre sabrá y decidirá claramente cuál es la persona que ante él verdaderamente se llama así, por decirlo así, como en el caso de Yahushua el Mesías. Su nombre es el nombre sobre todo nombre, y
obviamente se refiere principalmente al Mesías. Sin embargo, Yahweh le dio el honor a dos personas antes de él que lo tuvieran. Repito, les dio el honor, pero con una función, que se convirtieran en reflejos proféticos del Mesías. Porque Yahweh no puede contradecirse, Yahweh no va en contra de sí mismo. Toda palabra que sale de Yahweh no vuelve al vacío. Está escrito que todo lo que él dice se cumple, punto. Y Yahweh no cambia, Yahweh cumple sus propias reglas. En la escritura aparece que para todo asunto tienen que haber 2 o 3 testigos. Todo asunto tienen que haber 2 o 3 testigos. Por eso Yahweh antes del Mesías envió 2 personas con el nombre del Mesías, para que después la gente no pudiese decir, nosotros no sabíamos que él era el Mesías, no sabíamos que se iba a llamar así, porque el Padre les puede decir, ¿cómo? Si yo les envié 2 personas y específicamente les dije a través de los profetas que ese era el nombre del Mesías, simplemente ustedes no lo leyeron, no lo entendieron o no quisieron entenderlo. Entonces Yahweh envió 2 personas con ese nombre para que las personas no tengan excusa. Porque cuando el Mesías Yahushua se presentó en el mundo y dijo ser el Hijo de Yahweh, la gente debió aceptarle y recibirle, porque ya debían haber sabido, porque habían habido 2 personas antes. Una de ellas, en el libro de Zacarías, el sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías. En el libro de Zacarías, Yahweh dice, he aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo. Entonces Yahweh le dio el nombre Yahushua a ese sumo sacerdote para escribir el libro de Zacarías y decir, he aquí el nombre cuyo nombre es el renuevo. Y Yahushua vino y nos dio el nuevo pacto. Entonces cuando Yahushua vino con ese mismo nombre, la gente debió haber hecho una conexión y decir, mira, aquí está. Por otro lado, y estoy siendo breve porque repito, de esto se puede hablar horas literalmente, el sucesor de Moshe, y este en particular es muy clave. El otro también, el de Zacarías, y es muy posible que haya sido de la misma forma como recibió el nombre. El sucesor de Moshe originalmente se llamaba Joshea, pero Yahweh, para hacer el acto profético, lo escogió y le dijo a Moshe que le cambiara el nombre, que le pusiera una letra más al inicio, una Yud, y se convirtió en Yahushua. Entonces Yahweh le cambió el nombre de Joshea a Yahushua, porque se iba a convertir en un reflejo profético. Además del hecho de que Yahweh pone 2 testigos para confirmar toda verdad, al menos 2 testigos, igualmente está escrito que Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces Yahweh no enviaría a su hijo Yahushua sin primero haberlo anunciado. Lo sorprendente es que Yahweh lo anunció con nombre y todo. Lo anunció con nombre, dijo que vendría a través de una virgen, dijo que lo matarían, dijo que le atravesarían sus manos y sus pies, dijo que lo rechazarían, que se burlarían de él, y otro montón de cosas específicas. Y aún así no creyeron en él, y hoy continúan sin creer en él. Entonces, el hecho de que el nombre del Mesías es el nombre que es sobre todo nombre, es el hecho de que es el nombre más importante de todos los nombres que han portado los seres humanos. De todos los nombres que han sido llamados en este mundo, el nombre Yahushua está por encima de todos. Es el que tiene autoridad sobre todos los hombres. Y ese nombre Yahweh permitió que lo utilizaran 2 hombres antes que él. Repito, como reflejo profético. El de Zacarías, el sumo sacerdote, porque Yahushua vendría a ser el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y después, a través de lo que Yahushua haría, vendría el último, que es como Zorobabel. Y lo menciono porque en Zacarías se menciona Yahushua y Zorobabel.
representando la primera y la segunda venida. El sucesor de Moshe igualmente representa la primera y la segunda venida en un solo hombre. El nombre es el del primero, Yahushua, punto. Pero la genética es la del último. La escritura nos dice que el primero vendría a través de la tribu de Yahudá, el último a través de la tribu de Yahusef. Aparece en muchas partes, específicamente yo creo que de una manera muy clara en Génesis 49. Si leen todo el capítulo se van a dar cuenta, cuando habla de Yahudá, habla de la primera venida, cuando habla de Yahusef o José, habla de la segunda venida. Entonces, el sucesor de Moshe, Yahushua, Josué, conocido como Josué, él era descendiente de Efraín, que era descendiente de Yahusef. Yahweh prometió que el último vendría a través de Efraín. Entonces, Joshea, que se convierte en Yahushua, representa al último, que es una persona descendiente de Efraín, que recibe al Mesías y se convierte en la segunda venida del Mesías, en el testigo como Moshe. Por eso, Josué, Yahushua, era el sucesor de Moshe, porque representa el testigo como Moshe. Descendiente de Efraín, porque el último es descendiente de Efraín. Su nombre fue cambiado porque el último será cambiado de la doctrina falsa a la doctrina verdadera. Recibirá un nombre nuevo. Recibirá a Yahushua para convertirse en la segunda venida. Josué fue el que venció a los enemigos, trajo abajo gigantes y conquistó la tierra prometida con el pueblo, por supuesto, para representar cómo el último va a venir y va a sacar a Lucifer del cielo, va a enfrentarse contra el Illuminati y después va a llevar a los 144,000 escogidos a la tierra prometida, al reino de Yahweh. Entonces, Yahushua, conocido como Josué, en todo aspecto es una representación de la segunda venida, pero se le dio el nombre de la primera venida. Hay, obviamente, que quede claro también, habría que ver historia tras historia, hay partes, por supuesto, donde representa en todo aspecto al primero, pero el hecho de que genéticamente era descendiente de Efraín, el hecho de que era sucesor de Moshe, el hecho de que fue el que los llevó a la tierra prometida, es clave para representar a la segunda venida, el último. La conexión más clara con la primera venida es el nombre. Por otro lado, el hecho de que cuando Yahusef les dijo al pueblo que iban a entrar a la tierra prometida, les dijo que irían por una tierra por la que nunca habían ido, o sea, un camino nuevo. Yahushua dijo, yo soy el camino, un camino por el que nunca nadie había ido, pues todos habían andado en la falsedad hasta que llegó el Mesías, la verdad. Y Yahushua, Josué, les dijo, vamos a ir por un camino por el que nunca hemos ido, que va a tardar 3 días. Entonces ellos tardaron 3 días para llegar a la tierra prometida y pasaron por el Jordán sin mojarse. Yahushua fue al Jordán a ser inmerso, a ser bautizado. Él fue sumergido en el Jardín para que los 144,000 puedan pasar a la vida sin mojarse. O sea, pasar a la vida sin experimentar la muerte. Pasar a la vida eterna por la muerte de Yahushua, que duró 3 días. Entonces, así como Josué dijo, en 3 días vamos a estar en la tierra, Yahushua después de 3 días puso a todos los que creemos en él en la tierra prometida. Ahora se va a manifestar literalmente con la cosecha y eso es lo que se va a dar con la segunda venida, el último. Entonces espero con eso haya quedado claro ese punto. Decía si podría dar una explicación ante una confusión de algunos sobre por qué Yahushua, si es un nombre sobre todo nombre, Josué se llama igual. Me parece este argumento un poco ilógico cuando se refiere a personas que están argumentando en contra de la importancia del nombre. O sea, cuando uno les dice, y no estoy diciendo que sea el caso del que hace la pregunta, yo sé que Eduardo no, o tal vez algún amigo, pero normalmente cuando uno explica la importancia del nombre, aparecen argumentos como para tratar de ir en contra de. No estoy diciendo que ese es el caso aquí, pero recordé varias experiencias en mi vida como para
responder, puesto que con más razón esto sería un problema con el falso nombre, Jesús, puesto que el nombre Jesús está por todo lado, lo usan hasta como mala palabra, una expresión, diferentes formas de usar esa palabra, ese nombre falso, y un montón de personas, la mayoría latinos, tienen ese nombre, lo tienen de segundo, de primer nombre, escuelas con ese nombre, barrios con ese nombre, pueblos con ese nombre, etcétera, etcétera. Entonces, con más razón eso sería un problema. El hecho de que el nombre Yahushua fue escondido, por un lado obviamente ha sido el enemigo para que no llamen y no conozcan al verdadero Mesías, pero por otro lado el Padre ha utilizado eso mismo para mantenerse apartado, para mantener el nombre apartado, porque si han hecho eso con el nombre falso, si en el mundo han hecho tantas abominaciones con el nombre falso, ¿qué harían si tuviesen el nombre verdadero? Por ende, Yahweh se ha encargado de que la mayoría de la gente incrédula, la mayoría de la gente que no tiene fe en lo absoluto, no cree en el Todopoderoso, en la Escritura, no tengan el nombre, no puedan usarlo, no le conozcan. Entonces, dice, porque Yahushua es un nombre sobre todo nombre, Josué se llama igual. El nombre, repito, se le dio después y se le dio como un reflejo. Y dice, y si puede explicar cómo es reflejo, creo que ya lo expliqué bastante.